y le damos iniciar. Muy buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Vamos a dar un minutito para que las personas que se están incorporando puedan irse preparando para comenzar el espacio. Muchas gracias por acompañarnos. Perfecto. Bueno, al ser las 9:01 acá desde Costa Rica, les saluda Priscila Benavides. Yo soy Admission Manager dentro de INCAE. Con nosotros esta mañana también nos va a acompañar Celeste Cardosa. Celeste forma parte también del equipo de admisiones y juntas vamos a estar moderando el webinar de esta mañana junto con dos invitados de lujo y ustedes, bueno, que han decidido acompañarnos. Antes de dar inicio, me gustaría, si es posible, en el espacio de Q&A o de preguntas y respuestas, si me pueden comentar a través de un texto desde dónde nos escuchan, en qué país están conectados y sus expectativas para el webinar. Me gustaría si nos pueden dejar por ahí qué les gustaría llevarse hoy de nuestra sesión. De verdad les agradecemos muchísimo el espacio. Les comentamos que, bueno, hoy más adelante les voy a estar presentando a nuestros panelistas, pero uno nos acompaña también desde Costa Rica y otro desde Panamá. Nos escribe María desde Perú. Muy buenos días, María, ¿cómo estás? Luis también nos escribe desde Colombia. Buenos días. Muchas gracias por acompañarnos. Perfecto. Bueno, yo quiero darles un poquito de contexto. De pronto es importante que podamos analizar lo que nos tiene hoy todos acá conversando en esta mañana. Ya de aproximadamente 4 años que tenemos de estar en INCAE trabajando y asesorando directores, gerentes, directoras de diferentes países de la TAM, hay una palabra que sale mucho en las conversaciones con nosotros desde admisiones y es la palabra cambio. ¿Y por qué el cambio? Bueno, regularmente esa es una palabra que trae consigo cierta incertidumbre, ¿verdad? Es una palabra que nos suena incluso todavía más fuerte con el contexto o los acontecimientos del último año. Pero finalmente es un tema que nos implica sí o sí esforzarnos en hacerlo porque muchas veces pues de ello depende el futuro de nosotros como profesionales. Es decir, aunque nos haga sentir incómodos, aunque implique cierto nivel de incertidumbre, nos forzamos en ir hacia este cambio. Ahora bien, analizando un poquito el contexto, realmente la velocidad y las exigencias del mercado, sin importar la industria, porque pensamos muchas veces, bueno, el sector salud, cómo se ha visto exigido en estos últimos meses, pero realmente la manera en cómo se han tenido que reinventar en temas de servicios, en la industria de la educación, entre otras, implica que aquellos líderes o aquellos componentes dentro de las organizaciones tengan cierto tipo de habilidades para asegurar este crecimiento. Pero ¿cuáles son esas habilidades, verdad? Que finalmente necesitamos para estar vigentes, para triunfar, para cumplir ciertas metas que consciente o inconscientemente en algunos casos nosotros mismos nos vamos nos vamos colocando, ¿verdad? Sea como empresarios o como profesionales, hacer una pausa y analizar qué habilidades estoy necesitando yo que me aseguren o que me consoliden mi vigencia dentro del mercado.
Estamos hablando en este caso de un término que nosotros llamamos supervivencia empresarial, ¿verdad? Que es aquello que finalmente se traduce en estabilidad, se traduce en la calidad de vida que quiero para mí, para mis familiares, y se traduce en un tema de oportunidades. Y es curioso, de pronto, pensar que INCAE me está hablando de oportunidades en tiempos de crisis. Pero es que las oportunidades ahí están. Desde INCAE nos damos cuenta que hay empresas que están ganando, hay profesionales que están creciendo, y es que en una época de crisis sí hay ganadores. Vale la pena analizar si estoy yo dentro de esa estadística. Y si la respuesta es no, o la respuesta es que no estoy segura o seguro de estarlo, ¿qué habilidades necesito desarrollar para estar en ese número 1, para formar parte de los ganadores? Y aplica a nivel personal, pero también aplica para las empresas, ¿verdad? Para mi empresa, si no es una empresa ganadora, no es tanto como podría serlo, porque conozco su potencial, ¿qué debería a nivel estratégico un gerente general o un CEO estar planificando para llegar a ese número 1? Finalmente hablamos de nuevo, de supervivencia empresarial. Ahora, INCAE hace tal vez un año, año y medio, estaba hablando de que el mundo estaba cambiando. La realidad es que el mundo hoy ya cambió, ¿verdad? Hablamos de que la desaceleración que trajo consigo el COVID-19 está ofreciendo a los empleadores una oportunidad también de remodelar sus prácticas de contratación, por ejemplo, ante un paradigma cambiante. O incluso cómo las empresas pueden ir cambiando, tomar esta oportunidad de cambiar su mentalidad para que su futuro rendimiento mejore, ¿verdad? Y es que si no se hace, podemos caer en el riesgo de que esto se convierta en un gap, de empezar a hacer una bolita de nieve, ¿verdad? De no hacer los cambios que ya se tienen que ir haciendo, que se debieron empezar a hacer, y que sea una necesidad que o sí haya que cubrir. En miras a esta supervivencia post-pandémica, ¿ok? Ahora, estamos hablando de habilidades estratégicas, o el nombre, al menos, de este webinar es una pregunta. Yo hablaba con los compañeros que nos van a acompañar hoy, que de alguna manera la idea es presentarles a ustedes algún tipo de respuesta. Y es que World Economic Forum sacó el estudio y nos arroja esta laminita que de pronto es demasiado llena de información para mi gusto, pero creo que es importante tomarnos un minutito para verla, que son aquellas 10 habilidades que como gerente o directora debería yo desarrollar de aquí al 2025. El mínimo, ese es el top 10. Ahora, me gustaría que de pronto, para no ser demasiado ambiciosas para este ratito, esos minutitos previos, nos enfoquemos en las primeras 3. ¿Qué habilidades está exigiéndome este contexto? Me dice que un gerente, por ejemplo, o un director, debería desarrollar pensamiento analítico e innovación, por ejemplo. Es decir, al momento de elegir un programa, un estudio, una maestría, entendiendo cuáles son esas necesidades que tengo, debería pensar en desarrollar esta habilidad si es que todavía no la he desarrollado. La segunda, la número 2 que arroja el estudio, dice que necesitamos personas que quieran, se promuevan y estén acostumbradas a un aprendizaje continuo. Un aprendizaje continuo, por ejemplo, en temas de estrategia, si aporta valor para mi rol. Y finalmente, la número 3, muy curiosa, es resolución de problemas complejos. Es decir, dentro de esta supervivencia empresarial, necesito colaboradores, una cultura transformacional que sepa cómo y que se sienta cómoda resolviendo problemas complejos. Qué interesante, de pronto tomar unos segundos y analizar si realmente voy alineado o tengo ese tipo de habilidades. De nuevo, el webinar por nombre tiene una pregunta y me gustaría brindarles algún tipo de respuesta, entendiendo que no es la única, ¿verdad? Que de pronto pueden haber otras en el camino, pero sí algún tipo de guía del por qué un empresario debería cursar un MBA en el 2021. Basada en lo que INCAE presenta, bueno, esto es una pirámide que se ve en la estructura de nuestros programas.
y es como educación ejecutiva divide sus 4 grandes etapas, segmentando, por así decirlo, la población según necesidades. Entonces, una rápida lectura de esta pirámide es como desde la línea del N4 tenemos profesionales que están iniciando su carrera, personas de entre 26 y 27 años, que ocupan habilidades más técnicas, ¿verdad? Esa es la capacidad técnica que los coloca a ellos en el mercado y en la cual van destacando. Pero conforme yo voy creciendo, voy obteniendo experiencia, me voy moviendo hacia la punta de la pirámide, o hacia allá quiero ir, que es ese famoso C-Level o el N1. Y ahí INCAE equilibra las competencias y adiciona a los programas habilidades gerenciales, habilidades de liderazgo, las famosas soft skills, ¿verdad? Entonces aquí, de hecho, conversaba con un compañero de República Dominicana la semana pasada y él me decía, Priscila, cuando a mí me ofrecieron este puesto de gerente general, yo pensé que ya la tenía resuelta porque me conozco la industria, tengo mi cartera de clientes, la parte técnica la manejo, pero hoy me siento en mi escritorio y no tengo tiempo para la estrategia. Me cuesta delegar, trabajo apagando incendios. Y ese es el punto en el que tenemos que hacer una pausa y entender si es ese realmente mi rol, si es esa mi responsabilidad, si estoy haciendo bien mi trabajo. Hay una frase muy famosa de Albert Einstein que me gusta destacar. Él decía que la imaginación es más importante que el conocimiento. Wow, ¿verdad? O sea, INCAE me está diciendo que la imaginación es más importante que el conocimiento, pero eso se traduce en una manera, en mi pensar, muy poética de decir que el conocimiento en sí no va a ser una ventaja competitiva si le hace falta innovación y creatividad. Y hacia ahí los quiere llevar INCAE. Y por eso es el por qué hacer un MBA con INCAE, desarrollando esas mal llamadas soft skills o habilidades de estrategia, de liderazgo en general, debe ser una buena respuesta para lo que el contexto está demandando en la actualidad. Estamos hablando de habilidades holísticas, que curiosamente en el futuro del trabajo no será sobre habilidades duras, sino sobre este tipo de habilidades integrales, cuando el mercado está exigiendo que los líderes dejen de un lado la parte técnica, que haya un ojo para los detalles, que haya esas habilidades creativas que resuelvan los problemas de manera diferente, como nunca nadie lo había hecho antes. Una mentalidad además colaborativa y la capacidad de poder lidiar con la ambigüedad y la complejidad en ese mundo en el que vivimos, en ese nuevo mundo en el que estamos ya como generación post-pandémica. Ese es el mensaje que les traemos del lado de INCAE el día de hoy, como un preámbulo al por qué hacer un MBA en el 2021, pero le vamos a dar todavía muchísimo más forma desde el lado vivencial con nuestros dos compañeros. Entonces, les anunciaba al principio, le doy el pase a Celeste Cardosa para que les dé los buenos días y continúe con la presentación de nuestros panelistas. ¿Cómo estás, Celeste? Buenos días, gracias Priscila. Espero que todos estén bien y gracias por acompañarnos. Bueno, comenzamos entonces. No sé si Pri me ayudas con la lámina. El día de hoy tenemos a dos invitados muy especiales. César Solís es gerente general de Go Vision Costa Rica, y también Jean-Pierre de Roux es director corporativo de nuevos negocios en Grupo Tropigas de Panamá. Entonces, bienvenidos los dos, César, Jean-Pierre, muchas gracias por acompañarnos. Hola, buenos días. Hola, Buenos buenos días. días. Bueno, para comenzar entonces con un poquito, ya con la parte del conversatorio, ¿verdad? Quisiéramos comenzar con esta última parte que comentaba Priscila sobre la nueva normalidad, sobre el tema de post-pandemia. No sé si quiere comenzar César, por ejemplo, desde tu experiencia en estos años, ¿cómo has sentido la nueva normalidad y qué cambios han tenido a nivel laboral y principalmente en la industria en la que estás trabajando actualmente, todo este cambio, ¿verdad? Bueno, gracias. Buenos días. Hola, Jean-Pierre, Celeste, Priscila y a los que nos escuchan y miran. Bueno, vamos a ver, como contexto, la empresa nuestra es familiar, es costarricense, capital costarricense, tiene varios negocios, unidades de negocios y empresas en diferentes industrias. Una de esas industrias en donde nosotros estamos operando es turismo.
la nueva normalidad para la parte de turismo, te puedes imaginar, en un año normal de llegadas de más de 200,000 turistas al país, llegas, por ejemplo, en esta misma época del año anterior, a que llegaran, aquí tengo el dato, llegaran 500 personas. Esa fue la nueva normalidad. Entonces, te hace replantear mil cosas. A Dios gracias, ya había ingresado en INCAE, y ello te vino a abrir la mente para decir, bueno, ¿qué tengo que hacer diferente para entrar a esa nueva normalidad? Es cambiante, es volátil, nadie sabía que te iba a cambiar la demanda de un día a otro a cero, literalmente, y te quedas con la partida de ingresos en cero, porque tenés cero demanda y te quedaste con todos los costos operativos. Entonces, fue un reto enorme entrar en esta nueva normalidad. Correcto. Y Jean-Pierre, ¿qué nos podrías comentar sobre ese tema? Yo sé que desde Panamá se ha vivido de manera muy diferente el tema de la pandemia. Creo que fue uno de los países que desde el inicio ha sido como más golpeado a nivel de por lo menos Latinoamérica y la parte un poco más central de allá cerca de Costa Rica. Sí, bueno, buenos días. Gracias Celeste, Priscila, César y a todos los espectadores o participantes en el evento del día de hoy. Bienvenidos y esperamos que este evento sea de su agrado. A ver, yo me imagino, Celeste, que luego querás que comentemos un poco dónde venimos, Sí. pero para responder a tu pregunta es exactamente el caso opuesto a César. Nosotros somos un grupo empresarial panameño cuyo fin principal es la distribución de gas de cocina. Tenemos otras líneas de negocio, pero les quiero dar este ejemplo muy particular, porque se podrá imaginar que este es un negocio que ha tenido una continuidad por 70 años, llega la pandemia, y si algo no podía faltar en casa, y sobre todo con tantas familias en cuarentena, era el gas de cocina. Así que nosotros vivimos una experiencia, yo les diría, fueron 60 días muy intensos de estar en casa, pero de darle continuidad a la operación. Ciertamente ya teníamos varios años de estar trabajando en la digitalización de nuestro negocio, pero la pandemia aceleró todo. Entonces, cuando tú me haces la pregunta de cómo has sentido esta nueva normalidad, yo les diría, hey, de cierta manera a nosotros nos ayudó muchísimo porque nos ahorró años de trabajo y nos ahorró también años de resistencia al cambio, ¿no? O sea, tienes personas que tienen muchos años de estar acostumbrados a hacer las cosas de cierta manera, luego pues llega la pandemia y nos tocó a todos trabajar de casa, nos tocó a nosotros responder a los clientes desde nuestros sofás, desde nuestras salas, y pues nada, o sea, un año después podemos decir que hemos avanzado muchísimo en esta nueva normalidad y que estamos mejor preparados ahora para el futuro que hace un año. Así que ahí le puedo dar la versión distinta a la de César. Fue muy intenso, pero al final ya estamos como en otra etapa. Perfecto. Bueno, y sí, completamente de acuerdo, Jean-Pierre, ha sido totalmente diferente cómo lo has vivido desde tu punto de vista y también desde Panamá. Ahora, sí quisiera que aprovechar la entrada que me diste, podríamos comentarnos un poquito más acerca de la empresa, el rol que estás desempeñando actualmente y también un poquito sobre vos, ¿verdad? Tu profesión, más o menos qué estás haciendo actualmente, tus hobbies. Listo. A ver, les cuento un pelín sobre mi vida. Soy padre de 2 chicos chiquitos, uno de 8 y tengo una princesita de 3 años. Tengo una súper compañera de vida. Es la artista de la casa, es chef, pianista. Y yo soy, digamos que el personaje más estructurado de la casa en ese sentido. Soy un poquito más numérico. Y luego me desempeño como gerente de proyectos de innovación en el grupo empresarial familiar. Como les decía, nosotros tenemos 70 años de existencia. Yo soy parte de la tercera generación en nuestro grupo. Iniciamos hace 70 años con la distribución del gas de cocina, como
ustedes tendrán en Costa Rica, el resto de Centroamérica. No es muy distinto el negocio o el curso del negocio a la forma como se suele hacer en Latinoamérica, porque lo conozco. Pero también en los últimos 20 años hemos incursionado en otros mercados. Hoy por hoy también somos distribuidores de agua embotellada, Bambito, agua de manantial. De hecho, el manantial está muy cerca de Costa Rica, está en la frontera con Costa Rica. También estamos en generación eléctrica renovable. Tenemos parques fotovoltaicos y generación hidro. Personalmente en este momento no solo veo la parte de proyectos, sino también tengo una de las operaciones a mi cargo, que es una fábrica de cilindros. O sea que estos cilindros que llevan el producto a casa es fabricado en Panamá. Y luego les podré comentar un poquito, pero gracias a INCAE me dieron esta oportunidad, gracias a la clase de operaciones. Así que de manera global, somos un grupo enfocado en distribución de energía, gas y agua. Creo que estás en mute, Celeste. Perdón. Excelente trayectoria, Jean-Pierre. Te decía que quizás aquí señalar que te graduaste del Executive MBA hace 2 años. Sí, gracias a Dios. 2 años muy intensos. César se ríe y lo sabe, pero no hubiese cambiado absolutamente nada, Celeste. Creo que lo converso con mis compañeros que si tuviésemos la oportunidad de volver en el tiempo y estar más tiempo juntos en Alajuela, lo hiciésemos con los ojos cerrados. Así que sí, EMBA 2019-2. Y bueno, nada, ahora les contaremos un poquito de esa experiencia en CAE. Muchas gracias, Jean-Pierre. Ahora, César, al contrario, todavía está cursando la maestría, ¿verdad, César? Si nos podrías comentar también un poquito acerca de tu experiencia, Go Vision. Claro, como decía Jean-Pierre, bueno, él ya salió, él es mi maestro ahorita, que me asesora de cómo tengo que ir lidiando, cómo lo comenzaré a llamar para seguir con esto, porque es muy fuerte, ¿verdad? Ya terminamos Dios mediante ahorita en octubre. En cuanto al background que tengo, más o menos tuve unos 20 años en la industria de aviación. Después, hace 10 años, me vine al negocio familiar, que tiene que ver con como te decía yo, son 4 empresas, en la parte de industria de transporte de personas, en la industria de turismo, y a raíz de INCAE, de hecho, que tal vez ahorita lo comento, y el network como tal, se generó una empresa nueva que tiene que ver con logística, que de hecho ya tengo un network nuevo aquí, que es Jean-Pierre, porque estamos en distribución inclusive de bebidas en la zona sur y en Guanacaste y otros, entonces es parte de los negocios que uno ve oportunidades de desarrollar. Pero felizmente casado, tengo 20 años de vivir con mi esposa Linda, 2 hijas, una ya grande, que está en la universidad, en segundo año de universidad, y María José, que cumple 15 años este año justamente. El reto, como decía Jean-Pierre, de INCAE, a mí me vino justo pensando que iba a venir a un programa totalmente en Alajuela. Entraba en marzo, los aeropuertos se cerraron el 19, entonces fue parte del tema de asumir el reto. Es decir, inicialmente la primera reacción es, no puedo, se nos vino 500 personas de 200,000 llegando a Costa Rica, salió huyendo, ¿verdad? Jean-Pierre le quedó bellísimo, el ingreso se te duplicó. En el caso nuestro se nos vino en esta industria como tal y generar el país a cero. Es terrible. Entonces, bueno, sigo o no sigo. Pero uno de los principios que estaba escuchando ahorita, de hecho, de Priscila, es el tema de aprendizaje continuo. Es estratégico, tienes que hacerlo. Tienes que sí hacerlo. Entonces, estamos en 100% virtual, con ganas de conocer y ya ver a los compañeros de forma presencial. Entonces uno sí va quedando con esas ganas del otro año. Bueno, sí, este aprendizaje continuo. Bueno, no sé cuándo irá a sacar otro MBA o en operaciones o qué sé yo, Jean-Pierre, pero uno sí dice, bueno, probablemente el otro año o el que sigue uno debería volverlo a hacer para refrescar conocimiento. Estás en mute igual, pero... Perdón, claro, retomando lo que comentaba Priscila, parte de las habilidades que se intentan enseñar acá en INCAE es la resiliencia. Entonces creo que cabe mucho aquí en esta parte de la nueva normalidad. Y no sé si me podrías comentar, César,
¿cuál crees que ha sido una de las habilidades o fortalezas que te ha servido más ahorita en tu cargo? En este tema justamente del cambio de la pandemia. Claro, vamos a ver. Venía ya uno acostumbrado a una forma de hacer negocios y de trabajar. Una de las fortalezas que uno se da cuenta, inclusive antes de entrar a INCAE, uno le hace la prueba del NBI para tener percepción de qué fortalezas tenés en tu R, si sos más R o L, ¿verdad? Aquí los dos somos Ls, que estamos de este lado, por números, datos en general, pero las habilidades blandas las ocupas tener. Entonces, al inicio fue perfecto porque te daba una percepción clara de dónde es que estás, cuáles son tus fortalezas en cuanto a números, análisis, datos, pero que ellos por sí solos no sirven de mucho. Entonces sí se fueron desarrollando, creo yo, gracias a Dios, por este cambiante que tenemos de temas de empatía, de ponerme ya en los pies de los compañeros del otro lado, de cómo no puedes quitar de un pronto a otro a 100, 200 compañeros porque tienes que hacerlo por único driver económico. No puedes hacerlo. Tienes que tener empatía, pensar en el resto de la gente, en los compañeros que están ahí. Tienes que ponerte en los pies del cliente para decir, bueno, ahorita que ya estamos regresando, ¿cómo hago para traerlos en un ambiente tan competitivo? Tenés que entrar en parte de tema de transformación digital, sí o sí, tenés que hacerlo. Caso contrario, te salís de mercado y tenés un producto tangible, pero tenés que hacerlo por web. Entonces, todas estas son fortalezas que uno tenía por tal vez años atrás, más del lado izquierdo, de técnico, de datos y demás, pero que sí durante años y 5 meses que ya llevamos intentando fortalecer las otras y que son más importantes. Uno creía que los números eran todo, pero no. Sinceramente no. Tenés que tener habilidades blandas sí o sí para generar y llevar un negocio a buen rumbo, ¿verdad? Caso contrario, no la vas a poder hacer. Claro. Y parte, me imagino, de la transformación digital, ¿lo consideras como a lo mejor uno de los retos o uno de los cambios más grandes que han tenido en la empresa post pandemia? ¿Eso con quién es, Celeste? Bueno, se lo consultaba a César directamente por lo que me estaba comentando sobre la transformación digital y todos los retos que ha tenido. Ya regresé, disculpa. Sí. Se me fue la última parte de lo que me estabas preguntando, perdona. Sí, justamente la parte de la transformación digital que han tenido forzosamente que aplicar dentro de la empresa ha sido uno de los cambios más grandes que han tenido post pandemia, o hay alguna otra cosa que hayan tenido que cambiar radicalmente. No, indudablemente tiene que ser un giro en donde vamos a ver, tenés un mercado, repito, si te vas a la partida del lado de ingresos, tenés un mercado de demanda que se te cae y ¿dónde está la demanda? O sea, tenés un análisis de cliente. ¿Dónde tenés ese cliente? A la pucha, lo tenés en Estados Unidos, en el caso nuestro. El mes pasado llegaron 90,000 extranjeros, gracias a Dios, versus 500 del año pasado. Y esos 90,000, 70,000 venían de Estados Unidos. Entonces, tenés ese cliente en Estados Unidos. ¿Y dónde lo tenés? Costa este, oeste. Y tenés que competir con un montón de colegas que están en la industria por ese cliente. ¿Cómo haces? Y la otra, tenés más de un año y pico de tener ingresos mermados, no por un tema de producto o servicio. Entonces, este reto es, sí, vete a transformación digital, tenés que entrar sí o sí de formas a ser diferentes de generar negocios, tenés que entregarle a un cliente lo que él quiere, tenés que irte al N=1, personalizarlo totalmente, tenés que escucharlo, tenés que decirle, sí, ya sé que vienes para a celebrar el 15 años de tu hija, entonces nos hacemos con pinches, con un cliente, un CEO que está en Nueva York ahorita, para recibir a su hija con una sorpresa que le encanta a ella. Entonces claro, tienes que llegar a ese nivel de personalización vía web. No puedes hacerlo si no estás transformando el negocio. Y para transformar eso es un tema de estrategia que tienes que cambiarla. Tienes que modelar tu negocio nuevo y tienes que generar procesos nuevos. La única forma de hacerlo es con la parte técnica que tienen acá, ¿verdad? Tienes que tener tools para poderlos hacer, ¿verdad? Y ocupas el ser humano. Tienes que tener habilidades gerenciales, compañeros de trabajo que estén y te logren entre ellos estos dos elementos, que lograr llegarle a ese cliente, ¿verdad? Desarrollar la estrategia. Pero sí, en definitiva, lo que es la parte de transformación digital, hoy es sí o sí, tenés que hacerlo porque, repito, en este ambiente, en este mundo que estás hoy, es la única forma, y también estaba al inicio de la presentación, lo vi, de sobrevivir. Claro. Sí,
justo ahí te ayudaba también lo que nos comentabas hace un momento, que era la parte de la empatía. Justamente como con casos así, como los que nos comentabas de la quinceañera y todo eso, al abordar al cliente, eso es un punto muy importante, ¿verdad? Bien. Bueno, ahora, Jean-Pierre, no sé si desde tu punto de vista como graduado ya de INCAE, nos podrías comentar qué crees que se inculca en INCAE que cause un impacto relevante en la administración de negocios. Sí. Bien, me quiero poner en los zapatos de los 43 participantes que están hoy y probablemente los podríamos dividir en dos grupos, ¿no? Uh-huh. Quienes estén 100% convencidos que un MBA es para ellos y quienes verdaderamente tengan dudas de si esto es para ustedes. Y creo que después de haber hecho esta experiencia, lo que les puedo decir es que en INCAE siempre habrá un lugar para quienes tengan el compromiso con salir adelante. ¿Y qué quiero decirle con esto? Amigos graduandos que no tenían formación numérica, que no tenían formación en finanzas, que no tenían formación en operaciones, que bien o mal no tenían trayectoria empresarial, salieron adelante con una condición: comprometerse a estudiar, comprometerse a ser parte de la dinámica de INCAE. Escuchando a César, pensaba también en mis grupos de estudio. Una de las cosas más importantes que van a tener en INCAE son los grupos de estudio. Y mis mejores grupos de estudio fueron grupos totalmente diversos. Eran grupos distintos, que tenía un compañero artista en mi grupo de estudio, que tenía una abogada en ese grupo. Cuando eran grupos de estudios donde, digamos, que las profesiones eran muy afines, era mucho más complicado sacar adelante los proyectos, porque todo el mundo pensaba tener la razón y todo el mundo quería aportar desde su fortaleza. Así que para quienes estén escuchando hoy, que en un momento dado sientan, yo no tengo un background para hacer un MBA, yo lo que les puedo decir es, en INCAE siempre habrá un lugar para ustedes, siempre y cuando sepan que por los próximos 2 años, INCAE va a demandar mucho su tiempo. Y tienen que entender que van a ir a trabajar, que van a ir a pasar algunas noches largas, pero que al final todo habrá valido la pena. Eso sí se los puedo asegurar. O sea, todo ese esfuerzo, al final todos nos llevamos aprendizajes importantes. Yo les puedo decir, yo venía 10 años en empresas y pensé que tal vez INCAE no me iba a aportar mucho, y me aportó muchísimo. Por eso les digo que si tuviese que volver lo haría con los ojos cerrados. Porque verdaderamente no importa dónde ustedes estén en esa pirámide de preparación para un MBA, sepan que esto es una preparación para toda la vida. Así que bueno, no sé, Celeste, si te respondí la pregunta, pero sí quería abordar ese punto, porque yo estuve en estas llamadas previo a entrar en CAE, y ciertamente todos nos estamos cuestionando en una llamada como esta, hey, si yo soy ADN en CAE o no. Y la verdad es que la diversidad le agrega muchísimo en CAE, pero sepan que vamos en CAE a trabajar. No, sí, completamente de acuerdo, Jean-Pierre, y sí, nos respondiste muy bien. Ahora, sobre esa misma línea, desde el punto de vista empresarial, ¿cuáles crees que han sido los retos principales que has tenido en la actualidad? Y más o menos, ¿qué relevancia le darías a tu red de contactos que creaste para enfrentar este tipo de retos? Ok. Hay un concepto muy básico y no importa qué estén haciendo hoy, siempre es importante cuestionarse si mi producto, si mi negocio, si mi tienda le está agregando valor a alguien. ¿Okay? Y por momentos, los modelos tienen un periodo de vencimiento, y yo creo que uno de los principales retos en la actualidad es entender si el modelo que cada uno de nosotros tiene, o sea, el modelo de servicio, que si delivery, que si catering, que si una fábrica, que si turismo, indistintamente del sector o de la profesión, la pregunta que nos tenemos que hacer todos es, ¿agrego o no agrego valor? Mucho hemos hablado de la digitalización y yo creo que todos
somos parte de este mundo de la digitalización, pero yo suelo decir, la digitalización no debe ser tan difícil porque el yo consumidor, los que estamos en esta llamada, César, Celeste, Priscila y muchos de los que están aquí, nos pasamos haciendo pedidos de comida por delivery. Hacemos compras en internet por Amazon. Estamos en Netflix. Usamos Waze. Entonces, ese yo consumidor que está totalmente digitalizado, a veces lo que tiene realmente es un conflicto con el yo empresarial. Porque llego a la oficina y luego me dejo convencer por el gerente administrativo de que para hacer un trámite necesitamos 6 papelitos con un sello. ¿Me explico? Nada tiene que ver con el yo de la casa y el yo que consume. Y a veces creo que el reto de la digitalización tiene que ver con decirnos a nosotros mismos, hey, o sea, no estoy siendo consecuente. O sea, en la noche quiero hacer todo desde un clic, pero cuando llego a la oficina me vuelvo un mar de papeles. Y yo creo que parte del reto, y me pasa en la oficina con compañeros, es constantemente mantenerse en ese punto. Hey, pensemos como consumidor, ¿por qué un papel más? ¿Por qué un sello más? Lo otro que puedo mencionar, que poco se habla, pero está ocurriendo, tiene que ver con las cadenas de suministro. Llegó un momento dado, todo se pedía de China, todo era baratísimo, llegaba en tiempo, y ahora con la pandemia lo que hemos aprendido es que las cadenas de suministros tampoco son infalibles. Y tal vez algunas de las personas que estén en la llamada lo estén viviendo en carne propia como nosotros, que tienes que pedir equipos a China, ahora te toma 3 veces el tiempo, 2 veces el costo, y de repente dices, hey, aquí hay una oportunidad para hacerlo en Panamá, o hay una oportunidad para hacerlo desde mi país, porque nos damos cuenta que las cadenas de suministro no son tan infalibles como pensábamos. Así que yo diría que tal vez 2 tendencias que he visto en la actualidad, sin tener que hablar de la pandemia, porque creo que estamos todos cansados de hablar de ella, es, primero, cadenas de suministro y la posibilidad de producir localmente. Y lo segundo es, digitalización no es más que tratar de llevar mi yo consumidor a mi yo productor. Claro. No, muy bien, Jean-Pierre, gracias también por comentarnos un poquito sobre la experiencia que has tenido. Pero también me gustaría conocer la opinión de César con respecto al impacto que cree que se inculca en INCAE, César, con respecto a la administración de negocios. Vamos a ver. En INCAE, reitero, te enseñan te dan las habilidades blandas más las que tenés en full. Y retomando lo que estabas preguntando ahorita en cuanto a red de negocios, que creo que es importantísimo recalcarlo acá, en casos concretos que tenemos, digamos, en la empresa hoy día desde que nacimos, desde que estamos con INCAE. Repito, en la industria, en donde les di el ejemplo ahorita, en la parte de ingresos, ok, tienes una caída en el ingreso. Ok, ¿qué haces con el equipo? Entonces tenemos contactos en INCAE de compañeros que estaban en la parte de distribución de commodities, de productos de primera mano. Ok, hagamos una logística, hagamos una empresa logística, agarremos esos carros que están ociosos, quitarle asientos y ponerlos a repartir. ¿Por qué? Porque tenías que despedir colaboradores, tenías que quitar gente porque ya no hayan turistas. Entonces ahora están ellos ahorita generando logística, repartiendo, haciendo distribución, y ya es una empresa con generación de ingresos y demás. Viene la parte de tools que se generaron con varios cursos y contactos. Nos dieron contactos para la parte de poder generar software para optimizaciones de rutas. Nos sirve muchísimo ahorita para planning de rutas, ¿verdad? No necesariamente ese que vimos ahí, no necesariamente el que vimos con el profesor Roy, pero tenemos el contacto y ya vimos otros oferentes porque no podemos aportar, no podemos pagar, digamos, tal vez ciertos niveles de budget, pero ya tenés el picture de qué ocupas. Ok, tenemos optimizadores de rutas, ok, ponerlos en el negocio de una vez. Tenés con el profesor Restrepo, qué sé yo, contactos para generar CRMs y tools, ok, hace 15, 22 días, ok, hacete un departamento de web services porque tenés el cliente en Estados Unidos, en Europa, en Canadá, y tenés que llegarle en uno a uno. Entonces de inmediato ya tenés esos tools que hay ahí o contactos que los agarraste para generarlo. Y compañeros, igual tenemos un compañero que es VP de una empresa de una agencia de publicidad enorme en Estados Unidos, que es el que maneja el cliente que yo ocupo. De inmediato hablo con él para intentar generar un budget para poder llegar a ese cliente, y es amigo mío, es como Jean-Pierre, el cariño que siente con el resto de compañeros que estamos ahí.
¿verdad? Entonces son una serie de elementos que sí o sí no había forma de capturarlas si no hubiéramos ingresado a INCAE desde hace un año y pico, ¿verdad? Entonces toda esta red de contacto, todos estos valores que te dan INCAE son vitales y necesarios para competir hoy día, para vivir. Repito, el tema de la presentación al inicio me gustó mucho, el tema de sobrevivir, que es en lo que estamos ahorita, ¿verdad? Y vamos bien, gracias a Dios, ¿verdad? Es un tema ese que ocupas agarrar todo esto para ponerlo ya sí o sí en la empresa. Correcto. Con la parte de la internacionalización, César, ¿cuántas nacionalidades tenías como compañeros o tenés como compañeros en la maestría? Vamos a ver, tenemos compañeros mexicanos que viven en Estados Unidos, tenemos compañeros que de todo Centroamérica, de Honduras, aquí yo vi que hay varias gente de Honduras conectados, tenemos muchísimos compañeros de Honduras, tenemos compañeros de Guate, tenemos compañeros de Nicaragua, hay bastantes, tenemos de Panamá, bueno, la hermana de Jean-Pierre es compañera mía, tenemos compañeros de Perú, hay muchísimos, entonces es de todo Latam, ¿verdad? Que tenés compañeros y eso hace, repito, que tenés tus pares y esa es otra área de valor que te da. Normalmente en la empresa vos tenés una única óptica, que es el efecto hipo, ¿verdad? Que casi a veces sucede, lamentablemente, pero ahorita no, tenés de par a par y tenés que resolver casos con compañeros que son pares, que simplemente piensan diferente a vos y sin ningún temor te lo dicen. Entonces ya ahí viene la parte de escuchar activamente a todas estas nacionalidades que te van a dar casos y te van a decir, mira, te estás matando solo, o sea, eso simplemente hace X o Y cosa y los escuchas activamente. Entonces todo este network que tenés de todo Latam te ayuda muchísimo para escuchar otros puntos de vista de otras culturas. Entonces, eso crea muchísimo valor. Qué bueno. Y César, el otro día nos comentabas también de una experiencia que habías vivido desde los primeros módulos con respecto a justamente la red de negocios, que cuando entraste a la maestría encontraste a una persona ahí que te empujó un poquito. Bueno, vamos a ver, varios, porque para tal vez no personalizar mucho, ¿verdad? Pero bueno, vamos a ver, como todo en la vida, ¿verdad? Muchísimas personas han abierto puertas a nivel personal y a nivel de empresa, a nivel familiar. Entonces, desde el inicio, básicamente me sucedió lo que les comenté, primera reacción humana, normal, salí huyendo, no puedes entrar al INCAE. Sí. Muchísima gente INCAE me habló y comenzamos a platicar y demás, ¿por qué debería irme y por qué no debería irme? Ahí hay un momento importantísimo de valor para vos. Después vienen los compañeros y a la hora de ver los modelos, repito, ¿no? ¿Qué hago con los costos? ¿Qué hago con los ingresos? ¿Verdad? Entonces, generación de ingresos. Entonces, ok, está el tema de compañeros con los cuales nos unimos para generar negocios con este equipo ocioso que tenías ahí, sin hacer nada, que le pesa a muchísimas empresas que están en la industria nuestra hoy día. Entonces, ponerlas a producir otra cosa. Entonces, ya cubriste la cuota bancaria. Ya tenés el otro elemento que es el tema de factor humano, o sea, no quites a los 15, 20, 30 colaboradores, da empleo, ¿verdad? Entonces ya tenés una nueva empresa, la cual salió producto de pandemia y producto de INCAE y producto del network que está generando. Todo eso hace que estos dos elementos hagan y tiene un buen mensaje de mercado. De decir, bueno, no únicamente tenés que depender de una industria, tenés que depender de varias industrias. Es la única forma de sobrevivir hoy día. Tenemos las otras industrias que tenemos negocios y gracias a Dios nos han ayudado, pero en estas que están débiles, con este contexto es que puedes salir adelante. Sí, claro, claro. Y es el caso también de Jean-Pierre, de tener las industrias que tienen ustedes, Jean-Pierre, de un negocio de gas y el negocio del agua prácticamente podrían verse como cosas totalmente aisladas la una de la otra, pero no, me imagino que ustedes encontraron un punto en el que pueden trabajar perfectamente con ambas. Sí, sabes que una de las lecciones de INCAE es, y creo que lo vemos, se ve frecuentemente en Latinoamérica, grupos familiares que van creciendo y van haciendo diversas cosas, ¿no? Y la pregunta al final siempre es, o sea, la holding, la empresa madre, ¿qué valor agregado le aporta a estas empresas chicas, ¿no? Y siempre nos decía el profesor Brenes, la teoría decía, en la medida que la casa matriz no le aporte valor a las empresas operativas, entonces llegó el momento de desligarse, desvincularse de ellas. Así que no, o sea, no, digamos que no siempre es evidente
que la casa matriz le aporte valor a una empresa operativa. Así que, o sea, la pregunta es bastante compleja, Celeste, yo te diría. Y hemos tenido casos de operaciones que en el tiempo hemos tomado la decisión de venderlas porque, digamos que no encajaban al 100% con la estructura del grupo. Pero sí, son cositas que de repente uno piensa que son así, y cuando vas en CAE te llega un momento, un día en una clase, y eso también es tal vez lo bonito de CAE, ¿no? Por momentos el profesor está hablando y no hay conexión del estudiante con el profesor. ¿Por qué? Porque es un tema que tal vez no te ha tocado ver en tu vida profesional, pero de repente, oye, empieza él a abordar un tema y tú dices, hace 3 años estaba tratando de resolver este tema y hoy puedo tener una interacción con el profesor. De hecho, llegó el receso, uno corran del profesor, profesor, hace 3 años me pasó esto. Tan. Bueno, venga, se nos tomamos un café y le explico. O sea, hay cosas, o hay muchas cosas, que ocurren fuera del aula de clases, que son tan importantes como esas horas que uno está con el profesor avanzando en los distintos módulos. Celeste, pero bueno, sí, la pregunta es un poquito compleja. Sí, me imagino, Jean-Pierre. Bueno, para que vayamos cerrando, entonces, si me ayudan los dos a reforzar un poquito sobre herramientas que crean indispensables para un gerente general, para un director de negocios, para un empresario o líder de región. Vale, si quieres arranco para... yo les diría, sin duda alguna, que la capacidad de adaptarse. Lo hemos vivido en esta pandemia, todos nos hemos tenido que adaptar a esta nueva normalidad, nuestros negocios han tenido que adaptar, pero al final lo que hemos demostrado todos es que sí tenemos la capacidad para adaptarnos, y luego en nuestros negocios también nos toca salirnos de nuestras zonas de confort, adaptarnos, como bien dice César. Me recordaba una conversación con un empresario en plena pandemia, me decía, el presupuesto de este año ya lo tiré al tinaco. Decía, mi único objetivo del 2020 es sobrevivir. Obviamente que el 2021 ya digamos que la dinámica es algo distinta, pero sí, en el último año la mayoría de nosotros hemos estado simplemente por sobrevivir y poder llegar al 2021 y 2022 con vida y recursos para emprender nuevas cosas. Así que bueno, dale César, te dejo ahí la sala servida para lo que tú quieras comentarnos. No, o sea, 1000% de acuerdo con Jean-Pierre, que tenés que ser adaptable, y justamente está la parte de introducción que hablamos ahorita, ¿verdad? Que estamos en un mundo volátil, que es inestable, que es cambiante, pero complementando un poquito esto, me voy igual. ¿Qué gerente general, hasta ser humano, vamos a ver, tiene que adaptarse a esto? ¿Cómo? ¿Qué fortalezas, qué habilidades debe tener? Bueno, uno, data. Tienes que saber dónde estás parado. Claro. Data, ocupar data en tiempo real. Y data no, vamos a ver, INCAE te prepara para, normalmente vas a un maratón, tenés que prepararte por no sé cuántos meses antes. Ahorita hay maratones todos los días hay maratones. Entonces, uno, data. Data en tiempo real y data de calidad. Entonces, el elemento número uno para poder adaptarte a este mundo, ocupas datos. Y dos, no tenés ningún elemento de valor, sino tenés a un ser humano que te interprete esos datos y te genere una reacción, te genere una acción para, justo como dice Jean-Pierre, ser cambiante. O sea, ¿para dónde cojo? ¿A la izquierda o a la derecha? O no hago nada. Con datos y con ese ser humano. Entonces, ocupas habilidades de datos, o sea, el L, ¿verdad? Técnicas, datos, modelos, softwares, y ocupas habilidades blandas en mayor proporción de estos datos, porque esos datos la competencia te las puede capturar sin ningún problema. Sí. Con bots lo haces, pero ocupas habilidades blandas, que es el ser humano que tienes a la par, ¿verdad? ¿Qué amigos? Amigos que trabajen contigo, ¿verdad? Le da la oportunidad de crecer y estás ahí y te interpretan esos datos y de forma conjunta llegas a una decisión. Entonces, para mí estas dos habilidades hacen que ese cerebro, que entra un CEO, un gerente general, haga que seas más competitivo para entrar en este maratón hoy día. Y vamos a ver, fallaste, no pasa nada. Métete en varias industrias. Es una de las opciones. Con esa data, con ese criterio, tenés menor probabilidad de fallar, eso sí, ¿verdad? Pero puedes fallar sin ningún problema, ser humilde y decir, bueno, sí, fallé. Había unos pymes que estaban preguntando aquí, ahí leí yo, a unos compañeros que estaban escuchando que son de pyme, yo vengo de pyme.
¿verdad? Justamente eso te iba a preguntar, César. Que nos ayudaras con esa pregunta. Entonces viene la gente de, vamos a ver, yo soy pyme, porque tenemos varias empresas chiquitas y venimos, o sea, nuestros pymes se desarrollan normalmente en zonas rurales chiquitas. Entonces, todos los que nos están escuchando ahorita acá y viendo que son pymes, repito el ejemplo, vamos a ver, nosotros tenemos mini maratones todos los días. Entonces, tenés que ir a entrenarte y vamos a ver, si te da el budget para hacer INCAE, perfecto. Pero si no te da el budget, no importa. Hace, ahorita, ¿cómo no te puedes capacitar en línea ahorita? Agarrar módulos free. O agarrar otra, perdón, INCAE, pero sería el presupuesto que te da para pagar la unidad, la empresa, la universidad que puedas costear. Pero hacerlo, o sea, tenés que meterte, repito, para tener estas dos áreas complementas, como CEO, como dueño de empresa chiquita, para, y agarrarlo y hacer más o menos lo que yo he hecho con el perdón de INCAE, recibir los cursos y de una vez haces tu mini curso en la empresa con los pares. Con tus compañeros de trabajo tenés que compartir el conocimiento, adaptarlo 100% a tu operación para decirle, mira, esto es lo que aprendí y intentemos implementar esto, pero meterlo de una vez para ir sobreviviendo a todos de forma conjunta. Entonces, pymes, hágalo. Si no, repito, estábamos ahorita en una época que estábamos dándole con máquina de escribir y ya ni siquiera vino las computadoras enormes, monstruosas. No, ya entró la laptop, la Mac, la Core i7, no sé, o sea, brincamos de eso a esto. Entonces, tenés que aprender, tenés que tenerla y tenés que saber cómo usarla y cómo reaccionar con ella. Si no, te vas a quedar con la máquina de escribir y te quedaste ahí y tenés que saber que no vas a vivir por mucho tiempo como empresa en ese modelo de negocio. Correcto. Bueno, muchas gracias, César. Espero que a Juan Carlos le haya quedado un poquito la información que le acabas de comentar. Y Jean-Pierre, no sé si nos ayudas con la segunda pregunta que tenemos de Juan Pablo López, de Ecuador. ¿Por qué creerías que alguien de la región del sur podría escoger INCAE en lugar de otras de las escuelas de negocios que tienen ellos un poco más cercanas? Quizás los métodos de enseñanza. ¿Cómo estás, Juan Pablo? Buen día. Tenía 2 grandes amigos de Ecuador y 3 del Perú que estudiaron con nosotros en INCAE. O sea, si tuviese que transcribir la opinión de ellos, fuese gran decisión. Gran decisión porque estrecharon lazos con amistades en Centroamérica. Y hoy por hoy, por ejemplo, Juan Martín, que está en el Ecuador y es exportador de rosas, tiene contactos en todo Centroamérica para su negocio. El caso de Daniel, que está en consumo masivo en Perú. Él está hoy por hoy viendo la zona más de Mercosur, pero estoy seguro que cuando se dé la oportunidad de ver una posible expansión de su negocio hacia Centroamérica, será él quien tenga los contactos para hacerlo. Y al final yo te diría, y habiéndolo vivido, no sé de qué parte de Ecuador seas, pero hay muchísima afinidad, o sea, culturalmente, los ecuatorianos, peruanos, panameños, estábamos en casa en Alajuela. Así que yo te diría que tal vez sería una experiencia algo distinta. De hecho, hay un buen capítulo, un buen chapter de graduandos de INCAE en Ecuador y en Perú. Pero no serías el primero y estoy seguro que no te vas a arrepentir. Estás en mute, Celeste. Perdón, muchas gracias, Jean-Pierre. Igual, Juan Pablo, si quieres conversar posterior a este webinar con nosotros, ahí estamos disponibles. Ya para ir cerrando, de hecho, les va a aparecer pronto en sus pantallas. No sé si Priscila lo proyectamos. Sí, bueno, les vamos a lanzar la encuesta. Básicamente es para darle seguimiento a quienes desean algún tipo de asesoría con nosotros. Es una encuestita bien rápida, entonces la idea es que puedan colocar sí o no y nosotros los vamos a estar contactando. Mientras las personas nos responden, quería hacer un comentario de lo último que nos platicaba César. César decía, perdón, INCAE. No, César, sin perdón. INCAE nació hace más de 50 años para formar líderes de la región que ayudaran al crecimiento de la economía. Entonces, bajo esa misión y visión que tenemos, es más que válido y cumple totalmente nuestras expectativas que ustedes puedan
compartir la información, traspasar el conocimiento y hacer que las empresas crezcan, ¿verdad? Así que más bien muchas gracias por llevar el conocimiento a las aulas con los compañeros de la empresa. Muy bien, muchas gracias a los que contestaron también. Vamos a estarlos contactando en el transcurso de la semana. Para cerrar, Celes, si te parece, faltan 5 minutos para las 10. Jean-Pierre, un último consejo. Sé que nos has, de pronto no quiero ser redundante, pero nos has llenado de tips, de datos, de anécdotas, pero ese último impulso para quien está hoy aquí conectado, y ¿qué le recomendarías para que cumpla esa meta de pasar con INCAE? Sí, miren, en las últimas semanas de INCAE, que suele ser bastante... es una experiencia algo dramática porque has estado con este grupo y has vivido intensamente con ellos 2 años y sabes que te gradúas y regresas a tu normalidad. En una de esas últimas, pues nada, en el grupo dijimos, hey, ¿cómo nos podemos volver a ver en un año? E inocentemente nos anotamos para hacer la maratón de Chicago. Bueno, la maratón no se dio el año pasado por pandemia. Este año cada quien está entrenando en su país para el reencuentro en Chicago. Y de lesión en lesión he terminado yo ahora no solo corriendo, sino aspirando a hacer una triatlón. Y les digo esto ¿por qué? Porque el triatleta nada, corre y rueda en una bicicleta. Cuando cualquiera de los que estén en esta llamada, ¿no? Y ahora se los voy a dividir de una perspectiva empresarial. Sueles tener el fundador, el emprendedor, el inventor, el que tuvo la idea, el César Solís que dijo, hey, este es el concepto que quiero impulsar. Luego hay otras dos, digamos que otras 2 patas de ese triángulo, una que es la parte operacional, el día a día del negocio, que puede ser legal, que puede ser back office, que puede ser una línea de procesos, o sea, toda la parte operativa. Y luego tienes la parte, en este caso, diría, financiera, ¿no? Ninguno de los que fuimos a INCAE, y me atrevo, y empresarios que yo he conocido que han hecho un MBA, tienen las 3 patas sin haber estudiado, ¿ok? César tiene la del emprendedor, tal vez con un golpe de operaciones, pero luego cuando yo en INCAE se dio cuenta que quería fortalecer finanzas. César, no estoy dando un ejemplo, ¿no? Y así cada uno de nosotros tendría alguna fortaleza, pero también tendría alguna debilidad que para poder llevar adelante una empresa debes tener. Entonces, yo soy un vivo ejemplo de alguien que dijo, hey, yo llevo una década trabajando, me siento muy cómodo donde estoy, y luego vas en CAE y dices, hey, me pude fortalecer en áreas donde era muy débil. Y yo les puedo decir, hoy en día me siento con ingenieros a ver temas de operaciones, y con los conceptos que aprendí en INCAE, llevo la conversación de 1000 maravillas. Así que bueno, con eso les quiero decir que sí, que uno puede estudiar por cuenta propia, que uno puede hacer cursos. Si lo quieres hacer de una forma más estructurada y quieres tener una formación integral y quieres tener el networking para toda tu vida, INCAE es súper recomendado. Tan recomendado así que convencí a mi hermana, que es abogada, para que hiciera INCAE. No creo que en este momento de INCAE me lo agradezca porque está pasando por la etapa más dura, que es finanzas con Jenkins, pero de todas maneras, si les puedo dejar una muestra de qué tanta fe le tengo en INCAE, fue que he ido convenciendo a mis hermanos de uno en uno para que lo hagan. Así que bueno, Priscila, Celeste, a ustedes gracias, César, un gusto, y no sé si tú quieras cerrar, César. Adelante, César, por favor. De hecho, creo que ves alguna otra pregunta que va enfocada en temas de emprendedores y pide algún requisito o sugerencia final para tomar esa decisión. Entonces, te la dejo sobre la mesa. Bueno, brevemente igual. Bueno, primero agradecer por la oportunidad, porque indudablemente creo que es una forma muy empática de decirle a los compañeros que están acá de cómo lo vivimos. O sea, cómo lo vivió. Es más, en 2 escenarios, contextos totalmente distintos, ¿verdad? Jean-Pierre, 100% presencial, y yo 100% hoy virtual. Pero al fin y al cabo van a lo mismo, ¿verdad? Y venía en la presentación inicial de Priscila. O sea, ¿qué nos da INCAE? Pensamiento hiperanalítico. Vamos con datos. O sea, tenés ahorita, Jean-Pierre nos dijo de Jenkins, que es la más dura. A mí me encantó esa clase porque el aprendizaje fue monstruoso.
De ahí sacas data número uno para defenderte, como te digo, como empresa chiquita, que tenemos varias empresas. Ok, tienes que defenderte todos los días con bancos. Es de tarea diaria. No, aquí me está sonando el teléfono que es de un banco, ¿verdad? Tienes que ver datos con bancos todos los días. Y aquí, tanto Jenkins, bueno, Camacho, otros compañeros, profesores, mis respetos, que te dan casos Harvard, pero vos los bajás a tu realidad. Y ahí te generas tu dashboard propio para defensa bancaria. O sea, esos son tools para la parte de pensamientos analíticos. El aprendizaje continuo, los que igual están aquí en pymes, chiquitos y demás, es un tema estratégico totalmente, 100% de acuerdo. O sea, tenés que seguir aprendiendo. A ver, yo saqué mi primer EMBA hace 12, 14 años. Ya yo tenía la maestría. Sí o sí, estratégicamente, la junta directiva de la empresa, y gracias a Dios INCAE nos convenció de seguir. Tenemos que actualizarnos. No puedes seguir con el manual desde hace 15 años. Tienes que hacerlo, y tienes que hacerlo con gente de primer mundo, y sobre todo el tema de este network, de trabajar con seres humanos maravillosos, que quiero y deseo verlos ahí. A ver, el profesor Trejos, que fue para mí uno de los top que tuvo ahí, vimos números y números y economía. Al final del curso de 2 semanas, súper arduas, de lectura y análisis, nos dijo, vean, los mejores negocios en esta vida los haces con un buen ser humano. En esta vida anda ya negocios de calidad, con seres humanos de valores, de criterio, pero al que le va bien en esta vida, los negocios son seres humanos que tienen más corazón que mente, que cerebro. Vayan y hagan eso. O sea, vimos economía 2 semanas y terminaste con habilidades blandas en 1 segundo. Y es lo que más me quedó, ¿verdad? Entonces, este complemento de esos 3 elementos hacen que indudablemente yo quede con más ansias de decir, bueno, de aquí a 3 años o antes, no sé, quiero hacer el presencial, porque sí, claro, Jean-Pierre y la hermana, creo que uno está deseando de conocer gente, también hacerlo presencial y hacer un mix, porque indudablemente, a ver, tampoco va a ser 100% presencial. INCAE es otro que tuvo que adaptarse de un momento a otro. Y mis respetos, con pros y cons, obvio, pero tuvo que adaptarse para que nosotros que queríamos una cosa, se diera de otra forma en un contexto totalmente cambiante. Y mis respetos cómo se hizo, pero sí queda uno claro, con ganas. Todos deseamos ahorita, bueno, yo estoy en la industria de turismo, todo el mundo ya quiere viajar, ir a la playa, sentirse, hacer su kinestésico, ¿verdad? Que a mí me falta un poquito para tocar, oler, ¿verdad? Es un elemento importantísimo que tienes que complementarlo. Todos esos elementos para mí, brevemente, son los que nos da INCAE, ¿verdad? Entonces, súper recomendado de hacerlo. Háganlo los que están acá. Es una inversión, hiperinversión, que trae sus réditos de una forma acelerada. Muchísimas gracias, César. Definitivamente el 2021 es un año de transición, y en lo personal pues nos llena de esperanza también el poder ver más cambios que nos hagan sentir todavía más cómodos en el contexto. Muchas gracias a los dos por acompañarnos. Nos despedimos. Celeste, la dejo para que cierre. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, César, Jean-Pierre, y a todas las personas que nos acompañaron. Estaremos poniéndonos en contacto con ustedes, y cualquier cosa, bueno, ahí estamos a la orden. Tengan muy bonito día. Hasta Chao. luego.